El ataque ocurrido en el municipio de Amalfi, Antioquia, que cobró la vida de 8 uniformados de la Policía Nacional y dejó a otros 8 heridos, ha generado una fuerte conmoción en el país y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad, la presencia de grupos armados ilegales y las estrategias del gobierno frente a las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales. Según lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el hecho fue perpetrado por el Frente 36 de las disidencias de las FARC, una facción que ha mantenido presencia activa en la zona y que estaría articulada con el cartel que lidera alias Calarca. La confirmación oficial descartó la participación del Clan del Golfo, como inicialmente se había especulado. El ministro, a través de sus redes sociales, aseguró que la información preliminar de la Policía Nacional permitió identificar la autoría del ataque y precisó que las fuerzas militares junto con la policía están desarrollando operaciones con determinación y contundencia en contra de estas estructuras que afectan la seguridad y la tranquilidad de la población civil en Antioquia y otros departamentos. Este hecho, ocurrido mientras el helicóptero policial apoyaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la zona rural de Amalfi, vuelve a dejar en evidencia la vulnerabilidad de las aeronaves estatales cuando son desplegadas en zonas donde grupos armados ilegales tienen influencia y capacidad de fuego. El presidente Gustavo Petro informó en su cuenta oficial que el saldo preliminar era de 8 policías muertos y 8 heridos, todos ellos integrantes de la misión que tenía como objetivo apoyar el proceso de erradicación de cultivos de hoja de coca. Petro lamentó profundamente lo sucedido y en un primer momento sugirió que el ataque podía tener relación con la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en Urabá, hecho que apuntaba al Clan del Golfo como posible responsable. Sin embargo, con el avance de las investigaciones y la confirmación de inteligencia, terminó atribuyendo la acción al Frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. El director de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Fernando Triana Beltrán, catalogó la emboscada como un acto terrorista, asegurando que los uniformados en la zona continúan trabajando en la atención de los heridos y en el desarrollo de operaciones para dar con los responsables. Triana enfatizó que este ataque no solo constituye una agresión directa contra la institución policial, sino también contra la población civil, pues busca infundir miedo en las comunidades que son las principales víctimas del accionar de estos grupos ilegales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció sobre lo ocurrido y advirtió que en la región operan tanto el Clan del Golfo como las disidencias de las FARC, en ocasiones con alianzas puntuales con el ELN. Señaló que este ataque se habría realizado con un dron, una modalidad que viene siendo usada por estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país y que pone en evidencia el poder tecnológico y la capacidad de adaptación de estos grupos frente a las operaciones de la fuerza pública. Rendón además criticó la falta de coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades departamentales, reclamando mayor articulación frente a lo que considera un asunto de vida o muerte para quienes viven en estas zonas de alto riesgo. La confirmación del uso de un dron como posible arma en este ataque no solo genera preocupación por la sofisticación de los métodos empleados por los grupos ilegales, sino que también abre un debate sobre la necesidad de reforzar las capacidades tecnológicas de las fuerzas militares y de policía. Este tipo de artefactos no solo permiten ataques más precisos y letales, sino que también complican las estrategias defensivas, ya que los helicópteros en misiones de erradicación o de transporte de personal quedan expuestos a emboscadas aéreas difíciles de prever. Las disidencias del Frente 36, lideradas en la zona por alias Calarca, han sido señaladas por autoridades locales y nacionales de mantener vínculos con redes del narcotráfico y de estar estrechamente relacionadas con economías ilegales, principalmente en la producción y comercialización de cocaína. Esto les da un poder financiero que les permite adquirir armas, tecnología y ampliar su capacidad de reclutamiento y control territorial. El hecho de que este frente esté asociado al cártel de Calarca refuerza la tesis de que las disidencias no solo mantienen una lucha armada de carácter político, sino que también se han transformado en poderosas estructuras criminales con intereses económicos definidos. El presidente Petro ha insistido en que la política de paz total busca desarticular estas organizaciones mediante negociaciones o procesos de sometimiento, pero el ataque en Amalfi demuestra que sectores de las disidencias mantienen una línea radical de confrontación armada y de rechazo a cualquier iniciativa de diálogo. El asesinato de 8 policías y las graves heridas causadas a otros tantos reflejan que en diversas regiones del país la violencia no ha cedido, sino que se ha reconfigurado con actores armados que mezclan discursos insurgentes con prácticas netamente criminales. Las comunidades en Antioquia, particularmente en municipios como Amalfi, han expresado su temor por la intensificación de la violencia y el uso de nuevas tácticas por parte de los grupos ilegales. Habitantes de la zona han denunciado que el control territorial por parte de las disidencias implica restricciones a la movilidad, amenazas constantes y presión para vincularse a economías ilícitas. En este contexto,
La erradicación manual de cultivos ilícitos se convierte en una actividad de altísimo riesgo, pues los campesinos que dependen de estos cultivos quedan en medio de la presión del Estado y las represalias de los grupos criminales. El hecho también revive la discusión sobre la seguridad de las operaciones de erradicación manual frente a la posibilidad de intensificar otras alternativas, como la sustitución voluntaria de cultivos o el desarrollo de programas integrales que ofrezcan a las comunidades opciones económicas reales y sostenibles. Diversos analistas han advertido que mientras las comunidades rurales no encuentren alternativas rentables para reemplazar la coca, los grupos ilegales seguirán teniendo un terreno fértil para sostener su poder en las regiones. Desde el punto de vista militar, el ataque en Amalfi representa un duro golpe para la Policía Nacional, que pierde a 8 de sus integrantes en una sola acción y ve heridos a otros 8, pero también plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad que acompañan este tipo de operaciones aéreas. La capacidad de los grupos ilegales para derribar o impactar aeronaves estatales significa que existe una vulnerabilidad crítica que requiere respuestas inmediatas en términos de tecnología, blindaje, inteligencia y prevención. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, insistió en que el gobierno no cesará en su ofensiva contra estas estructuras criminales y que los responsables de la masacre serán perseguidos con todo el peso de la ley. Sin embargo, en medio de la indignación nacional, voces críticas señalan que las estrategias de seguridad deben repensarse, pues los grupos ilegales parecen tener la capacidad de anticiparse y adaptarse rápidamente a las acciones estatales. Las disidencias del Frente 36 no son nuevas en Antioquia, pues durante años han mantenido presencia en corredores estratégicos para el narcotráfico. La zona de Amalfi, con su geografía montañosa y de difícil acceso, se convierte en un espacio propicio para el ocultamiento de campamentos, el transporte de droga y la instalación de estructuras criminales que desafían constantemente al Estado. A ello se suma la histórica debilidad institucional en estas regiones, donde la presencia estatal ha sido intermitente y en ocasiones insuficiente. En este contexto, el ataque al helicóptero policial no solo es una tragedia humana y un golpe a la institución, sino también un símbolo de las dificultades que enfrenta Colombia para consolidar la seguridad y la paz en territorios donde las economías ilegales son el principal motor de la vida comunitaria. Mientras tanto, las familias de los 8 policías asesinados se suman a la larga lista de víctimas que deja un conflicto interno que, a pesar de los acuerdos de paz y los esfuerzos del Estado, sigue vivo y mutando en diferentes expresiones. El llamado del presidente Petro a esclarecer los hechos y a mantener la ofensiva contra las disidencias refleja la necesidad urgente de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, la falta de coordinación señalada por el gobernador de Antioquia pone en evidencia un problema adicional: la dificultad para articular una política de seguridad clara y efectiva entre el nivel nacional, departamental y local. El uso de drones por parte de grupos ilegales, como se denunció en este caso, representa una amenaza que obliga a revisar las doctrinas de seguridad aérea. Ya no se trata solo de fusiles o explosivos improvisados en tierra, sino de dispositivos aéreos que pueden transportar explosivos o armas y atacar a objetivos específicos con una precisión difícil de contrarrestar. Este tipo de prácticas ha sido utilizado en conflictos internacionales y su llegada a Colombia significa un salto cualitativo en la capacidad de los grupos armados ilegales. Lo ocurrido en Amalfi debe entenderse no solo como un ataque aislado, sino como una alerta sobre el avance y la sofisticación de las disidencias y otros grupos ilegales en distintas regiones del país. Enfrentarlos exige no solo respuestas militares, sino también estrategias integrales que combinen seguridad, justicia, desarrollo social y presencia estatal efectiva. El país hoy llora a los 8 policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber y acompaña a los 8 heridos que luchan por recuperarse. Pero más allá del dolor, este ataque recuerda la urgencia de fortalecer la política de seguridad, modernizar las capacidades de la fuerza pública y garantizar que las comunidades no sigan siendo las principales víctimas de un conflicto que parece no tener fin. El ataque al helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia, es un episodio que refleja la complejidad del escenario colombiano, donde se entrelazan la lucha contra el narcotráfico, las disputas de poder territorial y los intentos de consolidar una paz aún frágil. La autoría del Frente 36 de las disidencias de las FARC y su conexión con alias Calarca muestran cómo estas estructuras criminales logran mantenerse en pie, adaptarse y desafiar al Estado en territorios donde la ilegalidad se convierte en norma. La respuesta del gobierno, de la policía y de las fuerzas militares será determinante para saber si este hecho se convierte en un punto de quiebre o si se suma a la larga lista de tragedias que Colombia acumula en su historia reciente. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre este tema tan delicado que afecta a Colombia. Tu opinión es muy importante y queremos conocerla. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario.
Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.